bendecir su nombre. Amén. Te invito a tomar nuestras Biblias en esta noche, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 35. Gloria a Dios. Gracias. Lucas capítulo 19, versículo 35, dice la palabra del Señor. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Amén. Amén. También vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Señor. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Que Dios les bendiga, tomen asiento. Tomaremos unos minutos de su palabra en esta noche. Y Dios nos ha estado bendiciendo. El día domingo estuvimos hablando acerca de la amnesia espiritual. Amén. Y fue maravilloso poder ver todas estas cosas preciosas que Dios nos viene hablando. Amén. Así que el día domingo estará predicando nuestro hermano Pablo, quizás el día viernes, no sabemos. Amén. Y trae muy buenos reportes de allí de Catriel, así que tenemos bastante para disfrutar en la palabra. Amén. Así que en esta noche quisiera hablar un poquito de este tema llamado la transformación. Amén. Porque es algo que nosotros estamos viviendo y muchas veces no nos damos cuenta. Amén. El hermano Branham habla de nuestra transformación, y el hermano Branham, cuando habla del rapto, dice el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, pero la transformación nuestra es a medida que vamos caminando. Amén. Porque Enoc, un día, dice la palabra en el libro de Hebreos, que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios, pero él estuvo caminando con Dios 300 años. Y en esos 300 años que él caminó con Dios, empezó a ser transformado. Amén. De gloria en gloria, de fe en fe, palabra sobre palabra. Amén. Él empezaba a ser transformado. Encontramos en esta escritura que Sara y Abraham tuvieron que tener una transformación de sus cuerpos. Amén. Dios estaba probando en ellos qué sería transformar un cuerpo. Amén. Aunque en ellos empezó a demostrarlo a través del tiempo, tuvieron que pasar 25 años para que la transformación de su cuerpo fuera total. Amén. Pero el profeta dice que ellos, a medida que Abraham se levantaba, decía: Sara, ¿cómo te sientes? Me siento igual. Bueno, seguiremos esperando. Y Sara, ¿cómo te sientes? Me siento igual. Hasta que un día ella empezó a notar la diferencia. Amén. Y muchos creyentes van a la iglesia, o muchas personas asisten a la iglesia, y van por tanto tiempo, por tantos años, y dicen: no veo ninguna diferencia. Amén. Pero hay algo que se está gestando en el corazón del creyente. Amén. El profeta dice: el Espíritu Santo es como una pequeña simiente. Amén. Yo puedo decirle a usted: mire, yo le regalo tantos miles de kilos de manzana y le doy una semilla. Usted va a decir: ¿dónde están los miles de kilos? Están todos potencialmente dentro de esas semillas. Así es el Espíritu Santo. A medida que se va regando, a medida que se va cuidando, a medida que se va cultivando, amén, eso va creciendo, amén, y se va transformando hasta llegar a ser un árbol y hasta llegar a dar los frutos, amén. Todo ese potencial está dentro de esa simiente. Amén. Y el Espíritu
Santo, que es el que está trabajando en nosotros, es lo que nos está transformando día tras día. Sí, Señor. Pero no notamos el cambio. Si nosotros viéramos una semilla y la plantáramos, y vamos al otro día y la abrimos, la vamos a averiguar. Y la desenterramos, y la volvemos a plantar, y la desenterramos, y la volvemos a plantar. Nunca va a producir el efecto. Amén. Amén. Por eso es que el creyente tiene que venir al culto, escuchar su palabra, Amén. regar esa simiente con alabanza, Aleluya. diciendo gloria a Dios, levantar sus manos. Amén. Amén. Para que esa transformación empiece a efectuarse. Amén. Aleluya. ¿Qué pasará con aquellos creyentes que no se congregan? Sí, Señor. Amén, Señor. ¿Cuál será la transformación de su cuerpo? Amén. Pero Abraham y Sara, ellos sí sabían que Dios estaba haciendo algo. Por fe. Amén. Amén. Porque nuestros ojos nos declaran cosas que son diferentes. Amén. Nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje. Siempre vas a ser el mismo. Amén. Porque muchas veces nos reprochamos en nuestras oraciones. Amén. O en nuestro momento cuando nos equivocamos. Decimos, Amén. Señor, ¿cuándo voy a cambiar? Amén. Amén. Pero la transformación está siendo gestada. Sí, Señor. Aleluya. Ahora dice el profeta en el mensaje, el poder de Dios para transformar. ¿Qué es la transformación? ¿Cómo la obtenemos? ¿O qué hace esta transformación? Dios la está haciendo por medio del Espíritu de su palabra. Amén. Él está transformando. Él planta su simiente, pone su Espíritu en ella y trae a luz el producto. Amén. Su Espíritu Santo transforma la palabra simiente, vindicándola al dar de su propio género. La clase de simiente que es usted mostrará lo que está en usted. Amén. Señor, amén. Señor. Quizás no están los frutos, pero está creciendo. Amén. De repente saldrá una hojita. Amén. Puede ser un Aleluya. compañerismo. Amén. Señor. Las hojas son un compañerismo. Amén. Aleluya. Amén, Padre. Y Gloria a usted Dios. no podrá esconderla. Todo lo que está en usted en lo interior se mostrará en lo exterior. Usted no podrá esconderlo. Usted no puede hacer eso de un árbol, nada más de lo que es. Así que el Espíritu Santo transforma la simiente que está en el interior. Amén. No importando de qué clase de simiente sea, Él la transformará. Ahora, si es perversa, traerá a luz un hipócrita. Amén. Si es genuina palabra de Dios, traerá a luz ¿qué? Un hijo de Dios, una hija genuina de Dios. Amén. Amén. Y cuando esa simiente brota, pasa a través de eso y produce un hijo o una hija de Dios. Amén. Amén. Ahora, es maravilloso ver esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿qué pasa conmigo? Amén. ¿Qué está sucediendo conmigo? Yo quiero ver los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay que tener paciencia. Amén. 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 La misma Sara, dice la Escritura, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Amén. Señor, amén. Estos son los testigos que nosotros tenemos. Amén. Ahora bien, el mensaje de Dios cumple su palabra, dice el profeta así. Ahora, estábamos parados en el patio de atrás de la hermana donde vive nuestra hermana Gur y estábamos observando un pequeño capullo que se había formado en un árbol. Y los vientos estaban soplando sobre él para atrás y para adelante. Y ella me estaba diciendo que en las corrientes de los desiertos, estaba leyendo un artículo sobre este capítulo, es un pequeño gusanito que se mete y forma una cubierta a su alrededor para guardarlo del frío. Así que esta persona estaba lidiando con este pequeño animalito, un capullito que había salido ahí. Amén. Y vieron que el pequeño capullo se empezó a mover y se empezó a menear. Y sintieron tanta compasión por el animalito que pensaron en cortar el extremo del final del capullo para dejar salir al insecto que estaba por salir. Amén. Todos conocemos la historia de los gusanos. Ellos se transforman en una mariposa. Amén. Ahora, él entró como un insecto o como un gusanito, pero él salió con alas en un estado más glorificado, dice el profeta. Amén. Amén. Señor. Amén. Amén. Entró como un insecto. Amén. No era absolutamente nada. Amén. Amén. Mire. Y mientras él se estaba meneando y jalando con la fuerza y golpeando y mordiendo, tratando de salir, ellos sintieron lástima, así que pensaron en darle una ayuda y con unas tijeras cortaron su extremo. Y cuando ellos lo cortaron, el pequeño insecto salió
pero nunca estuvo bien, porque no tenía fuerzas en su cuerpo. Amén. Él no podía usar sus alas. Amén. Amén. Señor. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Dice el profeta, yo pienso que esa es la manera en que la gente, o los predicadores, o la iglesia, han tratado de hacer, diciendo, venga al altar, congréguese, haga esto, no haga lo otro. Amén. 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 Señor. O diga esto o lo otro, y tratar de regresar a la gente a Dios, o a la iglesia, o a venir a Cristo. Pero no, están tratando de ayudarlos. Amén. 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 Ellos tienen que tener su propia transformación. Sí, Señor. Señor, aleluya. Amén. Déjelo que lloren, dice Maurana. Déjelo que vengan a Cristo. Solo haga lo que se tiene que hacer. Hablar la palabra. Si usted trata de darle una ayuda, nunca serán capaces de pararse firmes. Amén. A mí me gusta verlo batallar y continuar hasta que Dios le dé un real nacimiento. Amén. Amén. Aleluya. Pero la gente dice, bueno, es que ya he orado lo suficiente. No, usted solamente quédese hasta que esté listo para volar, dice el profeta. Amén. Los creyentes tratando de, amén, Amén. de que sean ayudados, nunca funcionará. Amén. La transformación del cuerpo tiene que batallarse. Amén. Amén. Entramos como un gusano, pero podemos salir con alas. Amén. Amén. Ahora, si usted dice, si usted quiere ser bueno y solamente unirse a la iglesia, porque la mamá va a la iglesia, eso puede estar bien, pero usted sabe, se necesita morir para traer una vida. Amén. Entonces tendremos que morir hasta que estemos tan muertos para entrar en esa nueva vida. Amén. Y esas nuestras alas serán de valor y nuestra experiencia será de valor a otro. Amén. Amén. Ese gusanito que no podía volar, no tenía la experiencia de usar sus alas. Amén. Amén. Como el pollito cuando está saliendo del cascarón y le ayudan a salir, él no tendrá las suficientes fuerzas para comer y alimentarse, porque le ayudaron a salir. Él tiene que sufrir esa transformación. Amén. 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 Y el profeta dice, Israel no estaba listo, pero Dios estaba listo. Él tenía un pequeño recién nacido con el nombre de Moisés, y él estaba ahí para sacar a los hijos de Dios, pero Israel no estaba listo. ¿Por qué no estaban listos? Ellos tuvieron que trabajar 40 años más hasta que Moisés les sacó toda su sabiduría. Amén. Ahora, cuando ellos hubieran sido capaces de salir 40 años antes de eso, si hubiesen estado listos, Dios siempre está listo, porque el tiempo de la promesa se había acercado y Dios había enviado un ángel a la tierra para preparar a su pueblo y hacerlo salir, porque Él siempre cumple su palabra. Amén. Amén. Él le había dicho a Moisés, yo vi las aflicciones de mi pueblo, he escuchado su gemir y me he acordado de mi promesa. Amén. Habían pasado 400 años. Amén. Amén. Y ya han pasado casi 2000 años, dice el Maurana, pero él todavía recuerda su promesa que dice, yo vendré y me tomaré a mí mismo, Amén. para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, este tiempo de la promesa se ha acercado, pero tenemos que estar listos. Amén. Amén. Dice el profeta, mientras él estaba hablando y preparándose, 400 años habían pasado y Dios estaba a tiempo con su palabra, y luego nos damos cuenta que 40 años más tuvieron que esperar porque el pueblo no estaba listo. Así que pudiera, dice el profeta, decir estas palabras. Yo creo que nosotros estamos, dice Maurana, deja unos puntos suspensivos, la venida del Señor Jesús está pasada de fecha. Amén. Yo creo que se ha pasado hace mucho tiempo. Amén. Pero esto es por causa de que la iglesia no está lista para encontrarlo a Él. Amén. 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 Porque hay una transformación efectuándose. Señor. Amén. Amén. Si ustedes se fijan, dice el Maurana, Él dijo como en los días de Noé, así sería. Y Dios no quería que ninguno pereciera, sino que todos prosiguieran al arrepentimiento. Así que Él tuvo paciencia, esperó 120 años. Pero ninguno vino, solamente 8 personas. Amén. ¿Lo captan ustedes? Amén. Él tuvo paciencia y la época de la inundación fue pasada de fecha. En Egipto, dice el profeta,
estaban pasados de fecha. ¿Lo captaron? Señor. Estaban muy pasados de fecha la destrucción en juicio. La salida de Egipto estaba pasada de fecha. 40 años pasados del tiempo estipulado. Pero Dios estaba determinado que su palabra no retornaría vacía. Amén. Él iba a cumplir su palabra. Aleluya. Y Él tiene que cumplir su palabra. Amén. Y tiene que hacerlo para poder ser Dios. Amén. Señor. Y si Él tiene que hacer un cambio total, Él lo hará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor. Sí. Así que dice el profeta, esta es la razón que yo digo, si la iglesia no se prepara ella misma, el deber es suyo de estar listo. Señor. Amén, Padre. Porque la escritura dice la novia se ha aparejado, sus vestiduras han sido pagadas, están listas, pero usted debe estar listo para usar estas vestiduras. Sí, Señor. Así que hermanos, escuchen, si la iglesia no se apareja, Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de esta Amén. piedra. Aleluya. Amén, Padre. Señor. Aleluya. Amén. Por eso leímos la escritura de Lucas. Sí, Señor. Porque estos fariseos dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, pero él dijo, os digo que si estas piedras callaran, si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Señor. ¿Qué tiene que ver con esto? Amén. Porque yo creo que mientras yo exista, ninguna piedra se levantará. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo Amén. creo. Por eso dice el profeta, si la Amén. iglesia no se apareja, Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de esta piedra. Pero esperen un momentito, espera, porque yo quiero aparejarme. Amén. Yo quiero Gloria ser a Dios. transformado. Sí, Señor. Tengo mi carácter, tengo mis dudas, mis luchas, amén. Tengo mis tormentas, pero estoy siendo transformado. Amén. Mientras yo viva, la piedra tiene que quedarse quieta, porque yo voy a estar clamando. Amén. Gloria. Si este pueblo de santidad no se endereza y regresan otra vez al Evangelio, Él puede traer de los católicos, de los presbiterianos. Aleluya. Él lo hará, dice el profeta, Señor. porque Dios Aleluya. cumple su palabra. Amén. Yo quiero que Él cumpla su palabra en mí. Amén. Dijo el profeta, si hay uno que se va, ese tengo que ser yo. Señor. Aleluya. Amén. Yo quiero que Él transforme mi cuerpo. Amén. Amén, Señor. Amén. Así que dice, Dios es capaz de esta piedra. Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga y sin falla. Amén. Su gracia es suficiente. Él puede hacer mucho más. Y yo dije no hace mucho tiempo, los luteranos tenían la antorcha, pero ¿qué pasó? Ellos la apagaron con sus credos, con sus dogmas. Pero esa transformación siguió. El justo por la fe vivirá, justificación. Amén. Pero tenía que venir una transformación, santificación. Amén. Y los buenos ya no se quedaron en santificación, pero la vida siguió por ese tallo. Amén. Amén. Y llegó a los pentecostales, parecía lo real, el grano genuino, pero era la cáscara. Amén. Amén. Parecían tan buenos, pero tenía que venir el grano verdadero porque estaba dentro. Amén. 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 Era su gloria. Aleluya. Amén. Amén. Ahora fíjese, dice el profeta, estamos desenvolviendo la palabra y nosotros debemos desenvolvernos a medida que la palabra se desenvuelve. A Aleluya. medida que el tiempo se desenvuelve, a medida que la ciencia se desenvuelve, este hombre, mire, dice el profeta, el mismo hombre que hace 6.000 años cuando Dios lo hizo, el mismo intelectual tiene la misma inteligencia, es el mismo hombre con los 5 sentidos, pero miren el progreso que ha hecho en estos últimos 50 años. Miren lo que ha hecho el hijo caído de Dios, Satanás. Ha inventado automóviles, radio, luces eléctricas, bombas atómicas, aviones de propulsión. Todo esto. Amén. Las páginas se están volteando rápido Sí. y todo se está adelantando. ¿Y qué pasa con nuestra transformación? Amén. Sí. Señor. Mi Dios. Amén. Pero si nosotros tratamos de quedarnos en un credo de alguna iglesia vieja y permanecer ahí, eso no funcionará. Señor. Amén. Si alguien trata de ayudarnos de salir, no funcionará. Amén. Amén. Dios quiere que nosotros desenvolvamos su palabra. Amén. Estamos viviendo en los últimos días, Amén. en el tiempo de la gran hermosa iglesia que Dios debería de estar parada en los pies de ella Señor. Aleluya. y brillando como el lirio de los valles, dice el profeta. Amén. Amén, mi Padre. Amén. Así que yo creo que Dios tiene que cumplir su palabra en mí. Amén. Mientras yo viva, las piedras estarán ahí quietitas. Señor. Amén. 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 Las piedras callarán. Amén. Mire, deberíamos estar desenvolviéndonos. El Espíritu de Dios debería estar vaciándose en nosotros.
No solamente con un chorrito de agua, con un pequeño bautismo, sino un bautismo real del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Sí, No Señor. en una revelación, porque muchos creen en revelaciones solamente. Amén. No, somos esto, somos esta iglesia. Amén, en títulos de iglesia, el retorno y tantas cosas. Amén. No en una revelación, no en los dones del Espíritu, en la revelación tras revelación, poder tras poder, gloria tras gloria. Así es la transformación. Amén. Deberíamos estar más avanzados en el camino, listos para la transformación, dice el profeta. Amén. Y las iglesias se están quedando atrás en cosas viejas. Sí, Señor. Amén. Vamos hacia adelante, dice el profeta. Sí. Y nos damos cuenta, dice Morán. Aquí venía Moisés diciendo: yo he estado en la presencia de Dios, vi a Dios, he hecho grandes cosas, hizo sanidad divina, hizo forma de milagro, demostró que el mismo Dios del cielo le había aparecido. Amén. Sí, Señor. Pero ellos estaban ahí, Amén. ahí estaban. Amén. Amén, Señor. Y Dios lo había enviado y le dijo: dile que yo soy el que te ha enviado, no el que era o el que seré, el que yo soy. Y la gente hoy puede reclamar a Dios y decir: los días de los milagros han pasado, y todavía no saber que Él es el Dios viviente, el mismo Dios real, como lo fue en la zarza ardiendo. Ese gran nombre que Él mostró allí, ningún escolar había sido capaz de interpretarlo, era JBHU. Amén. Ninguno de ellos podía nombrarlo, así que lo nombraron Jehová, pero ese no era el nombre, porque nadie puede interpretar a Dios. ¿Por qué? Amén. Porque Él es eterno. Amén. Él habita en la luz, en la eternidad, Amén. en la inmortalidad. Señor. Y mi fe estará apoyada sobre esa roca sólida. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted esté anclado en ese lugar, dice el profeta, nada podrá dañarlo. Amén. Amén. Así que si la transformación está siendo por su Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. 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 Porque Él dijo que estaría una novia sin mancha y sin arruga, y ahí Amén. estará. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Así que miren, este era un tiempo de liberación y ellos fallaron en verlo. Las órdenes para la marcha de la iglesia está a la mano de ese profeta. Sí, Señor. Ellos tenían la palabra, un profeta y tercero un ángel para conducirlo. Las tres cosas: la palabra concordaba con el profeta concordaba con la palabra y el ángel concordaba con los demás. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, dice el profeta. Nosotros estamos en este tiempo del fin y tenemos la palabra, tenemos el profeta y tenemos el ángel del Señor. Aleluya. Es un gran testimonio, porque Dios dijo que en la boca de 2 o 3 testigos conte todo negocio. Amén. Así que mire cómo estamos. Estamos listos para marchar, dice el profeta. Amén. Aleluya. Es el tiempo de la transformación. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Así que no te preocupes. Si no ves ningún cambio, amén, es algo interior que se va haciendo. Amén. Amén. No es de despreocuparse tampoco. Amén. Señor. Porque muchos dicen: somos hijos de Dios, ya está. Y otros dijeron: ya estamos raptados. No. Amén. Amén. Los extremos son malos. Señor. Cuando vemos estas cosas sucediendo, dice el profeta, que todas las cosas se están llegando a cumplir, debemos saber que había una multitud mixta. Y un bando llegó de un lado, de un extremo, y otro llegó del otro lado. Amén. Así siempre será. En esa condición llegaron acá de Barnea, el lugar de juicio de Dios. Si ustedes solamente pudieran entenderlo, dice el profeta. Aquí es donde queremos apretar un poquito. Cada Barnea fue el tiempo de prueba y cada hijo de Dios tiene que ser probado. Amén. No hay excepciones para nadie. Amén. Dios prueba y juzga a cada hijo. Amén. Amén. Amén, Padre. Sí. Por eso es que el capullo tenía que esforzarse. Es un tiempo de prueba. Amén. Amén. Señor. Y los tiempos de prueba vienen sobre las naciones. Yo no soy político, dice el Maurana. Amén. Él ni siquiera gobierna estas naciones, el diablo la gobierna. Cada una de ellas, así dice la Biblia. Sí, Señor. Y fíjense, Él tuvo el tiempo de prueba para cada nación. El tiempo de prueba vino para Israel y ella falló. El tiempo de prueba vino para Babilonia y ella falló. El tiempo de prueba vino para Roma y falló. Para Grecia y falló. Para Francia y falló. Para Rusia y falló. Amén. Para Alemania y falló. Amén. Amén. Amén, Señor. Sí,
Y yo digo esto, dice el profeta, con un corazón reverente. El tiempo de prueba vino para América y ella ha fallado también. Amén. El Evangelio ha sido predicado por todos lados. Han barrido cada lugar, cada esquina, cada predicador, dice el profeta. Cientos de ellos han barrido. El diablo sacó la televisión y luego obró de otro modo y puso a los hombres en la televisión y cada borracho en la cantina o donde quiera que le esté. No se separará sin ninguna excusa. El tiempo de prueba vino para cada nación. ¿Y qué le he dicho yo, dice el profeta? América ha cometido su error fatal. Ellos han desechado la palabra. Amén. Sí. Y mientras ella lo está haciendo, ustedes ven los asuntos que están sucediendo, tratando de unirse unos con otros, con los árabes. ¿Qué saben? ¿Qué pasa? Cualquiera que maldice a Israel será maldito. Así que yo me pararé con Israel, dice el profeta. Amén. Llueve o truene. Amén. Sí. Pero ellos están haciendo las cosas erradas. Miren ustedes, Alemania cuando quemaron sus cuerpos de los judíos y todos ellos. Italia cuando vino con Mussolini. Si no lo hubiéramos alimentado nosotros hubieran muerto de hambre, dice el profeta. Pero el Evangelio viene, da un llamamiento de misericordia y nosotros lo estamos rechazando, dice el profeta. Sí. El diablo está tomando su asiento. Él está tomando el corazón de los hombres y los políticos contra Israel. Sí. Y eso nos declara que el tiempo está a la mano. Amén. Amén. Que el tiempo está pasado. Que el rapto está pasado. Oh, Pero Dios cumplirá su promesa. Sí, Señor. Él dijo que habría un rapto y el rapto sucederá. Amén. Aunque pasen los años como en Sara. Dice el profeta, yo amo a mi nación. La amo. Pero hermano, amo a Dios por encima de ella. Amén. Sí, Amén. Yo Señor. anhelo ver mi nación con sus rodillas, de rodillas, pero tengo temor de que nunca lo harán. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. Amén. Y solamente un pequeño grupo tomará la palabra. Amén. Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Así que mire, hay solamente una manera, dice el profeta, para saber qué está bien. Es quedándose con el plan original de Dios. Amén. Quédese usted con la palabra. Lo que Dios dice, usted diga amén. Amén. No tome algo menos o algo más. O un sustituto. No, nosotros no debemos tomar sustituto. La palabra de Dios es la verdad. Y Amén. Dios cumplirá su palabra. No importa cuán irracional puede ser, Dios cumple su palabra. Amén. Señor. Amén. Si Él lo cumplió allá, lo cumplirá aquí. Amén. Señor. Aleluya. Si en aquel tiempo hubieron discípulos que estaban diciendo, gloria a Dios, Hosana en las alturas, aquí en este tiempo también habrá gente que dirá, gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Y lo más tremendo dice el profeta, que algún día Jesús vendrá en Amén. su gloriosa majestad del Hijo de Dios y Él prometió que juzgaría el pecado. Amén. Hermano, o usted acepta el sacrificio del pecado o se parará en el juicio, Amén. sea iglesia o individuo. Este es el tiempo de la prueba. Ellos enviaron 12 para aquel lugar. Después de Cades Barnea enviaron 12 espías y 10 dijeron, no podemos. Hay gigantes, hay esto, hay lo otro, están los hijos de Anac. No podemos. Amén. Pero hubieron 2, dice el profeta, que dijeron, somos más que capaces para hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque eso depende de lo que usted está mirando. Si usted está mirando lo de afuera, va a perder. Amén. Si usted está mirando que no puede salir del capullo, que este cuerpo está cada vez peor. Amén. Amén, Señor. Si usted se está mirando lo de afuera, si se mira de esa manera, dice el profeta, no mire lo que la gente dice, no mire lo que alguien más le está diciendo. Amén. Usted quédese con la palabra. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Algunas veces pareciera que es duro, dice el profeta. Pero mire, esto es una batalla. Allá en Egipto él le dijo, yo le voy a dar la tierra. Y él nunca le dijo, yo te voy a levantar de aquí y te voy a poner allá. Amén. No. Dios no le dijo, mira, van a salir de Egipto y van a llegar automáticamente a la tierra prometida. Eso no le dijo. Dijo, esta tierra yo te la he dado por heredad. Amén. Amén. Ellos pensaron que era todo color de rosa. Lo primero que pasó, se encontraron con el Mar Rojo.
Para esto nos trajiste, Moisés, ahora vamos a morir. Y apareció la columna de fuego ahí y el mar se abrió. Amén. Y ellos pasaron. Y cuando pasaron se regocijaron. Porque vieron esos capataces muertos. Amén. El profeta dice, ese es el bautismo. Cuando uno ve todos esos pecados ahogados en el mar de los ríos, uno se goza. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, que no hay agua, que no hay comida. Amén. Sí, Señor, amén. Es una batalla ese profeta. Amén. Señor. Él le dijo, yo le he dado la tierra. Él nunca dijo, lo voy a levantar de aquí, lo voy a poner allá. Ellos tenían que luchar pulgada por pulgada. Amén. Cuando él encomendó a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, no tengas temor ni desmayes, porque Dios estará contigo, donde quiera que vaya. Amén. No importa lo que sea, qué tan duro sea, cuán grande sea el obstáculo, eso no importa. Si es andar en el valle de sombra de muerte, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén. Y Josué podía pararse y decir, Israel, párense aquí y vean la gloria de Dios, porque Dios hizo la promesa. Sí, Señor. Amén. Amén. Y él le dijo, todo lugar que pise la planta de vuestros pies será tuyo, yo te lo daré. Amén. Amén. Si es para salvación, es para sanidad divina, si es para bendición, si es para paz, si es para todo lo que Dios ha prometido, simplemente hay que poner la huella, dice el profeta. Amén. Señor. Amén. Aleluya. Todo lugar de la planta de vuestros pies lo he dado por posesión. Amén. Y Dios no es un Dios mentiroso, Él cumple su palabra. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Aleluya. Él no hace un trabajo a media. Dios cumple su palabra. Sí, Señor. La palabra de Dios es verdadera. Yo lo creo y ustedes lo creen. Es tiempo de que hagamos nuestras propias huellas. Nadie nos puede sacar de aquí, de este campamento, dice el profeta. El fuego se está moviendo en nuestro corazón y está moviéndose. Movámonos de gloria en gloria, de experiencia en experiencia. Desenvolvámonos en nuestros corazones y empecemos a transformar nuestros cuerpos. Amén. Aleluya. Sí. Sí, Señor. Esa es la transformación. Sí. Mire, dice Morán, tenemos el profeta, tenemos la palabra, tenemos el ángel de Dios, tenemos la promesa y la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios está entre nosotros. Amén. El profeta es el Espíritu Santo, dice el profeta. El ángel de Dios está guiando su iglesia. Estamos moviéndonos a través de la columna de fuego, sentados en lugares celestiales en Cristo. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Qué puede pasar? Dice Morán. Amén. Tiene que ocurrir el rapto. Amén. Sí, Señor. Amén. Y esto no solamente sucederá en el tabernáculo grande o en algún otro tabernáculo. Amén. Esto sucede solamente con individuos, con creyentes. Amén. 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 Sí. Ahora, si todo el tabernáculo se junta en un acuerdo, todas las cosas se irán moviendo en una gran unidad. Pero si solamente hay uno moviéndose con la columna de fuego, Dios se moverá con él. Amén. Y hay una sola manera de hacerlo, con esto vamos a terminar, es alineándolo con su palabra. Amén. Amén. Dios cumplirá su palabra Sí, en Señor. sus hijos. Sí, Señor. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor, amén. Aleluya. ¿Usted lo cree? Amén, Señor. ¿Usted cree que será transformado? Amén. Un día cuando todo esté listo tomaremos el vuelo, Amén. tendremos nuestras alas, amén. Sí, Señor. Amén, su palabra Amén. estará lista en nuestro corazón. Amén. Y tomaremos el vuelo. Amén. Nuestras Amén. alas de águila. Aleluya. Ese aguilucho que estábamos hablando el domingo. El aguilucho estaba crecido y él pudo extender sus alas y volar con su mamá águila. Amén. Aleluya. Amén. Tuvo que sufrir una transformación, pero un día él voló. Amén. Amén. Gloria a Dios. Glorioso Aleluya. será él. Amén. Parece una Señor. locura, pero un día volaremos. Amén. Un día seremos sacados de este mundo. Amén. Un día cruzaremos la frontera. Amén. Señor. De Aleluya. esta tierra de muerte, dice el Amén. cántico. Y estaremos con el Señor para siempre. Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. ¿Qué será cuando lleguemos con Sara y Abraham? Aleluya. Dirán, ¿sabe qué? Nuestros cuerpos fueron transformados también. Oh, Sí. nosotros sentiremos esa experiencia. Señor. Aleluya. Amén. Amén. Podremos platicar de lo mismo. Aleluya. Sí, Señor. Será un Amén. día maravilloso. Amén. Así que si pareciera que todo está quieto, no se preocupe, hay algo que está siendo gestado.
Amén. Amén. Su palabra es la que está obrando en el corazón del creyente. Simplemente hay que tener paciencia y tener fe. Amén. 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 Que Dios nos ayude en esta noche. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Sí. gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Amén. Y Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas, Señor.